Lárgate, una gallina vieja es lo único que vales. Elena, con su hijo en brazos, fue expulsada de la hacienda entre burlas. Pero 5 años después, esa mujer humillada se convertiría en la dueña de un imperio avícola millonario que haría temblar de arrepentimiento a su cruel padre. Pero antes de comenzar con esta historia inspiradora, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Elena se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, intentando mantener la compostura mientras sostenía la mano de Lucas, su hijo de 4 años. El niño miraba con ojos grandes y asustados la inmensidad de la casa grande, ese lugar que debería haber sido su hogar, pero que siempre se sintió como una fortaleza inexpugnable. Elena había recibido la citación esa misma mañana. Su padre, don Rogelio, el hombre más rico y temido de todo el valle, había decidido repartir parte de la herencia en vida, para ver quién es digno antes de que yo me muera. Había dicho según los rumores del pueblo. Elena sentía una mezcla de náuseas y una pequeña, muy pequeña, chispa de esperanza. Desde que su esposo falleció en aquel accidente en la mina, ella y Lucas habían sobrevivido lavando ropa ajena y comiendo sobras. Quizás, solo quizás, el corazón de piedra de su padre se había ablandado al ver la pobreza de su única hija mujer. El patio central estaba lleno. Estaban sus 2 hermanos mayores, Roberto y Andrés, vestidos con camisas de lino impecables y botas de piel que costaban más de lo que Elena ganaba en un año entero. Ellos reían, fumando puros gruesos, mirando a los peones que corrían de un lado a otro preparando el escenario. Cuando Elena entró, el silencio se hizo presente, pero no fue un silencio de respeto, sino de incomodidad. «Miren quién se dignó a bajar de su choza», dijo Roberto, soltando una carcajada seca que sonó como madera rompiéndose. «Pensé que el olor a jabón barato no te dejaría cruzar el portón». Elena bajó la mirada, apretando la mano de Lucas. «Solo vine porque papá me llamó», respondió ella con voz suave, casi inaudible. «Don Rogelio para ti, muchacha», corrigió Andrés escupiendo al suelo cerca de los zapatos desgastados de su hermana. En ese momento, las puertas dobles de la casa principal se abrieron con un gemido teatral. Don Rogelio salió, apoyado en su bastón de ébano con empuñadura de plata. A pesar de sus 65 años, seguía siendo un toro, ancho, fuerte y con una mirada que podía cortar el acero. Se sentó en el sillón de cuero que habían sacado al porche, como un rey en su trono, mirando a sus hijos como quien mira su ganado. El notario, un hombrecillo sudoroso y nervioso, comenzó a leer los documentos. La voz le temblaba. «Para mi hijo primogénito, Roberto», anunció el notario. Roberto recibió las escrituras de 500 hectáreas de tierra fértil y la maquinaria nueva. Hubo aplausos de los empleados, obligados y temerosos. Roberto sonrió con suficiencia. «Para mi segundo hijo, Andrés», continuó la lectura. Andrés recibió las cuentas bancarias del norte y el ganado de cría, cientos de cabezas de ganado premiado. Andrés levantó los brazos en señal de victoria, mirando a su padre con codicia satisfecha. El corazón de Elena latía desbocado, golpeando sus costillas como un pájaro atrapado. «Por favor», rogaba en silencio, «solo necesito un techo seguro para Lucas. No pido riquezas, solo una casa pequeña». El notario se detuvo y miró a don Rogelio con duda. El patriarca hizo un gesto impaciente con la mano. «Sigue, hombre, que se enteren todos. Y para mi hija, Elena». La voz del notario se quebró. Un silencio sepulcral cubrió el patio. Hasta los pájaros parecieron callar. Don Rogelio se levantó lentamente. Hizo una señal a uno de los peones, quien trajo una caja de madera sucia, llena de astillas y telarañas. Dentro, algo se movía torpemente. Rogelio tomó la caja y caminó hasta quedar frente a Elena. Ella podía oler el tabaco caro y la loción rancia de su padre. Él la miró con un desprecio tan profundo que le heló la sangre a pesar del calor. «Tú siempre fuiste una decepción, Elena. Te casaste con un muerto de hambre y te convertiste en una vergüenza para mi apellido», dijo Rogelio, con una voz grave que retumbaba en el pecho de todos los presentes. Elena temblaba. Lucas se escondió detrás de sus piernas. «Papá, por favor,
susurró ella. «No me llames papá», gritó él, y el grito cortó el aire como un latigazo. «Tú querías tu parte, ¿verdad? Aquí está». Con un movimiento brusco, don Rogelio volcó la caja a los pies de Elena. Del interior cayó, aleteando con desesperación, una gallina. Pero no era una gallina cualquiera. Era un animal viejo, con el plumaje opaco y desordenado, a la que le faltaban plumas en el cuello y que parecía estar ciega de un ojo. El animal cacareó débilmente y se quedó quieta en el polvo, tan patética y derrotada como se sentía Elena. La risa de sus hermanos estalló al unísono, cruel y estridente. «¡Mírala!», se burló Roberto. «Es igualita a ella, flaca y desplumada». Don Rogelio sonrió, una mueca torcida y malvada. «Esa gallina vieja ya no pone huevos. Es una carga, igual que tú. Te la doy porque es lo único que tu torpeza merece. Llévatela y lárgate de mis tierras antes de que suelte a los perros». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La humillación le quemaba la piel más que el sol. Cientos de ojos la miraban. Los peones, las criadas, sus hermanos, su padre, todos testigos de su destrucción. «¿Una gallina?», preguntó ella con la voz ahogada en llanto. «Agradece que te doy algo», escupió don Rogelio. «Ahora fuera. Vuelve a tu agujero y no regreses hasta que aprendas lo que vale el dinero, o sea, nunca». Lucas comenzó a llorar, asustado por los gritos. El sonido del llanto de su hijo sacó a Elena de su parálisis. Se agachó lentamente, con una dignidad que no sabía que tenía, y recogió al animal. La gallina no se resistió. Estaba tan débil que se dejó cargar. Pesaba poco, casi nada, puros huesos y plumas secas. «Vámonos, Lucas», dijo Elena, tomando la mano de su hijo. No miró a sus hermanos, no miró a su padre. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el portón enorme de hierro forjado. A sus espaldas, escuchó la voz de don Rogelio una última vez, una frase que se grabaría a fuego en su memoria. «Cuídala bien. Es la única herencia que verás en tu miserable vida». La caminata de regreso al pueblo fue un calvario. El camino de tierra estaba caliente y levantaba nubes de polvo que se metían en la garganta. Elena caminaba con la gallina bajo un brazo y Lucas agarrado de la otra mano. No tenían dinero para el autobús. Tenían que caminar 10 kilómetros bajo el sol inclemente. Pasaron 2 horas. El sol comenzó a bajar, tiñendo el cielo de un naranja sangriento. Las piernas de Lucas fallaban. «Mamá, tengo sed», gimió el niño. «Ya casi llegamos, mi amor. Aguanta un poquito más», respondió Elena, aunque sabía que era mentira. Aún faltaba mucho. La gallina, a la que Elena mentalmente empezó a llamar la tuerta, por su ojo nublado, no emitía sonido. Elena pensó que tal vez se había muerto en el trayecto. «Qué ironía», pensó con amargura. «Mi herencia no duró ni una tarde». Al llegar a las afueras del pueblo, Elena se dio cuenta de que no podía volver a la habitación que alquilaba. La dueña le había dicho esa mañana que si no pagaba los 2 meses de renta atrasados, no la dejaría entrar. Y Elena no tenía ni un centavo. Se detuvo frente a un terreno baldío donde había una estructura medio derrumbada, lo que alguna vez fue una caseta de vigilancia de una obra abandonada. El techo tenía agujeros y el suelo estaba lleno de escombros, pero tenía 3 paredes. «Hoy dormiremos aquí, Lucas», dijo ella tratando de sonar animada. Limpió un rincón con una rama seca, quitando vidrios rotos y piedras. Se sentaron en el suelo de tierra fría. La noche cayó rápido, y con ella, el frío del desierto que calaba hasta los huesos. Lucas se acurrucó contra ella y se quedó dormido por el agotamiento, con el estómago vacío. Elena se quedó despierta, mirando la oscuridad. A su lado, la gallina vieja picoteaba débilmente el suelo estéril. Elena sintió una oleada de desesperación tan negra que le dieron ganas de gritar hasta romperse la garganta. Miró al animal. «Tú y yo estamos igual, ¿verdad?», le susurró a la gallina. «Desechadas, viejas antes de tiempo, inútiles». El pensamiento cruzó su mente como un relámpago. Debería matarla. Si la mataba ahora podría hacer un caldo. Lucas comería. Sería la única utilidad de esa maldita herencia.
Elena buscó una piedra grande con la mano. Sus dedos se cerraron alrededor de una roca fría y pesada. Miró a la gallina. El animal ladeó la cabeza y la miró con su único ojo bueno. No había miedo en ese ojo, solo una extraña y tranquila resignación. Elena levantó la piedra. La mano le temblaba violentamente. Las lágrimas le nublaban la vista. «Lo siento», sollozó. «Lo siento mucho, pero mi hijo tiene hambre». Justo cuando iba a dejar caer la piedra, la gallina hizo un sonido. No fue un cacareo de miedo, fue un sonido suave, gutural, profundo. Y entonces, ante los ojos incrédulos de Elena, el animal se agachó un poco, esponjó sus plumas sucias y con un esfuerzo visible, soltó algo en el suelo. Elena soltó la piedra. Se acercó gateando. Allí, en medio de la tierra y la basura, brillaba tenuemente un huevo. Era pequeño, de cáscara marrón y rugosa, pero era un huevo. La gallina vieja, la inútil, la que su padre había dicho que ya no ponía, acababa de darle comida. Elena tomó el huevo con manos temblorosas. Aún estaba tibio. Esa calidez se extendió por sus dedos y llegó directo a su corazón congelado. Rompió a llorar, pero esta vez no fue de dolor, fue una catarsis. Abrazó a sus rodillas y miró al cielo estrellado que se veía a través del techo roto. «Me dijiste que era inútil», susurró Elena al viento, pensando en su padre. «Me dijiste que esta gallina era basura». Miró a la tuerta, que ahora picoteaba tranquilamente un insecto que pasaba por ahí. «Se equivocó», dijo Elena, y su voz cambió. Ya no era la voz de la víctima, era una voz ronca, endurecida por la supervivencia. Se equivocó con nosotras. Elena guardó el huevo con cuidado en su bolsillo. Mañana se lo daría a Lucas. Esa noche, el hambre dolía, pero la determinación ardía más fuerte. Se quitó su suéter raído y cubrió a la gallina, poniéndola junto a Lucas para que se dieran calor mutuo. Esa noche, en el suelo frío de una caseta abandonada, Elena no durmió. Su mente, antes paralizada por el miedo, ahora trabajaba a 1000 por hora. Su padre le había dado una gallina para burlarse de ella. Bien, ella aceptaba la burla, pero la convertiría en un arma. «Voy a hacer que te tragues cada una de tus palabras, viejo del demonio», juró en la oscuridad. «Voy a convertir esta pluma vieja en oro». El canto de un gallo lejano anunció el amanecer. Elena se puso de pie, sacudiéndose el polvo de la falda. Le dolía todo el cuerpo, pero se sentía extrañamente ligera. Miró el horizonte, donde el sol comenzaba a salir. Esto no era el final, era apenas el primer día de la guerra. El amanecer del segundo día no trajo milagros, solo un frío húmedo que se colaba por los huesos y un hambre que rugía en el estómago, como una bestia enjaulada. Elena despertó con el cuerpo entumecido por el suelo duro de la caseta. A su lado, Lucas dormía hecho un ovillo, temblando ligeramente, pero lo primero que sus ojos buscaron no fue el sol, sino a la tuerta. La gallina estaba allí, en el rincón, picoteando una cucaracha con una vitalidad que no tenía el día anterior. Y allí, brillante sobre la tierra sucia, había otro huevo. Era pequeño, sí, pero era la confirmación de que Dios, o el destino, no la había abandonado del todo. Elena se levantó sintiendo el crujir de sus propias articulaciones. No tenía cocina, ni sartén, ni aceite. Tenía que improvisar. Salió al terreno baldío y buscó entre la basura acumulada por años de abandono. Encontró una lata de conservas oxidada y la lavó frenéticamente en un charco de agua de lluvia acumulada la noche anterior. Con unas ramas secas y un encendedor que guardaba en su bolsillo, su única herencia del vicio de fumar que tuvo su difunto esposo, logró hacer una pequeña fogata. Hirvió el huevo dentro de la lata con un poco de agua. Cuando Lucas despertó, el olor a huevo cocido era lo más delicioso que había olido en su corta vida. «Coma, mijo», le dijo Elena, pelando el huevo con cuidado para no desperdiciar ni una pizca de la clara. «Es para usted». «¿Y tú, mamá?», preguntó el niño con la boca llena. «Yo no tengo hambre», mintió ella, sintiendo cómo su propio estómago se contraía dolorosamente. «Yo me alimento de verle comer». Ese día,
Elena tomó una decisión radical. No podía comerse el capital. Si se comían los huevos, se acabarían en 2 días. Si cuidaba a la gallina, tendría comida para siempre. Dejó a Lucas jugando con piedras dentro de la caseta, bajo la estricta orden de no salir, y se llevó a la tuerta bajo el brazo hacia el mercado del pueblo. No iba a pedir limosna, iba a buscar recursos. El mercado era un hervidero de olores y ruidos. El aroma del cilantro fresco se mezclaba con el hedor de la carne cruda y el sudor de los cargadores. Elena caminaba con la cabeza baja, intentando pasar desapercibida, pero cargar una gallina vieja y tuerta llamaba la atención. «Miren a la hija de don Rogelio», gritó alguien desde un puesto de frutas. «Ahora pasea a sus mascotas». Las risas estallaron como vidrio roto. Elena apretó el paso, sintiendo el calor de la vergüenza subirle por el cuello. La voz de su padre resonó en su mente. «Vuelve a tu gallinero». Llegó a la zona de descarga de las verdulerías. Allí, en el suelo, había hojas de lechuga marchitas, zanahorias rotas y tomates aplastados que los comerciantes tiraban. Basura para ellos, oro para ella. Elena se agachó y comenzó a recoger las sobras más limpias. «Oiga, lárguese de ahí», le gritó un hombre gordo con un delantal manchado de sangre. «No queremos indigentes espantando a la clientela. Solo recojo lo que tiran. Es para mi animal», respondió Elena, con la voz temblorosa pero firme. «Fuera». El hombre hizo el amago de patearla. Elena retrocedió, protegiendo a la gallina con su cuerpo. Corrió hacia un callejón trasero, con el corazón latiendo desbocado. Se sentó sobre un guacal de madera, tratando de no llorar. No podía permitirse el lujo de las lágrimas. Las lágrimas deshidrataban y no tenía agua limpia para reponerse. «Tienes agallas, muchacha. Eso es bueno». Elena levantó la vista de golpe. Frente a ella había una mujer anciana, de piel arrugada como un mapa antiguo y ojos negros y vivaces. Estaba sentada en un taburete bajo, desgranando maíz en una palangana de peltre. «No quise molestar, señora», empezó Elena. «No molestas. Vi cómo ese bruto te gritó», dijo la anciana sin dejar de desgranar. «Me llamo Doña Soledad, pero todos me dicen Chole. ¿De dónde vienes con ese animal tan feo?» Elena miró a la tuerta. «Es lo único que tengo. Mi padre me echó. Dijo que era todo lo que merecía». Doña Chole soltó una risa ronca que terminó en una tos seca. «Los hombres ricos son tontos. No ven el valor donde no hay brillo. Esa gallina tiene buena postura, aunque esté vieja. Mira cómo tiene las patas amarillas y fuertes. Si le das buen maíz, te dará buenos huevos». La anciana metió la mano en su saco y sacó un puñado de maíz quebrado. «Toma, las gallinas necesitan fuerza para poner. Si ella come, tú comes». Elena recibió el maíz en sus manos ahuecadas como si fuera polvo de diamantes. «No tengo con qué pagarle, señora Chole». «No te cobré», respondió la anciana. «Pero si quieres pagar, mañana ven temprano. Me duelen las manos de desgranar. Si me ayudas, te doy una bolsa de desperdicio de maíz y un poco de agua limpia». Ese fue el primer trato, la primera transacción de su nueva vida. Elena regresó a la caseta con el corazón un poco menos pesado. Alimentó a la tuerta con el maíz de Doña Chole y con unos insectos que cazó ella misma entre los escombros. El animal comió con voracidad. Esa noche, Elena durmió sentada, vigilando la entrada de la caseta con un palo en la mano, protegiendo a su hijo y a su gallina de las ratas y de los hombres malos. Pasaron 3 semanas. La rutina de Elena se volvió de hierro. Se levantaba antes del sol, caminaba 2 kilómetros hasta el pozo público para traer agua en botellas de plástico rescatadas de la basura, y luego iba al puesto de Doña Chole. Trabajaba 4 horas desgranando maíz, limpiando el piso y cargando costales que pesaban más que ella. Sus manos, antes suaves, se llenaron de ampollas que se reventaban y volvían a salir, convirtiéndose poco a poco en callos duros. A cambio, Doña Chole le daba 1 kilo de maíz de segunda, las hojas de elote que sobraban y, a veces, un tamal que no se había vendido. La tuerta, contra todo pronóstico, floreció.
Las plumas le volvieron a crecer, brillantes y rojizas. Y lo más importante, ponía un huevo diario, sin falta. 7 días, 7 huevos. Elena y Lucas comían un huevo compartido cada 2 días. Los otros, Elena los guardaba en una caja de cartón con paja, como un tesoro sagrado. Un martes por la mañana, Elena llegó con 5 huevos limpios y brillantes al puesto de Doña Chole. «¿Qué vas a hacer con esos?», preguntó la anciana. «Quiero venderlos», dijo Elena. «Necesito dinero. Lucas necesita zapatos. Los que tiene ya no le entran y se cortó el pie ayer». Doña Chole asintió. «Ponlos ahí, junto a mis tamales, pero no los regales. Son huevos de gallina de campo, alimentada con maíz y cuidada con amor. Eso vale más. Pide 3 pesos por cada uno». «¿3 pesos?» Elena abrió los ojos. «En la tienda los dan a 1 peso con 50 centavos. Esos son huevos de granja, tristes y aguados. Los tuyos son vida pura. Hazme caso». Elena colocó los 5 huevos sobre un paño limpio. El primer cliente pasó de largo. El segundo se rió del precio. «¿Estás loca, mujer? Con eso compro 2 en el supermercado». Elena sintió el impulso de bajar el precio, de rogar, pero miró a Doña Chole, que seguía trabajando sin inmutarse. «Firmeza», se dijo Elena. «Mi trabajo vale. El esfuerzo de la tuerta vale». Al mediodía, una mujer joven, vestida con ropa de ciudad, se detuvo. Miró los huevos. «Se ven muy frescos», comentó. «¿Son de rancho?» «Sí, señorita», respondió Elena poniéndose de pie. «Mi gallina come maíz y hierbas. Son huevos del día». La mujer sonrió. «Me llevo los 5. Mi abuela dice que estos son los únicos que sirven para hacer un buen flan». La mujer sacó un billete de 20 pesos. «Quédese con el cambio», dijo, y se marchó con los huevos envueltos en papel periódico. Elena se quedó mirando el billete en su mano. 20 pesos. Era la primera vez en 5 años que tenía dinero ganado por ella misma, sin pedirlo, sin depender de un hombre. 20 pesos. El pecho se le infló con una emoción tan fuerte que tuvo que sentarse. No era mucho dinero. Apenas alcanzaba para 1 kilo de frijoles y un par de sandalias de plástico baratas. Pero para ella, esos 20 pesos eran la llave de su libertad. «¿Lo ves?», dijo Doña Chole sin mirarla. «El mundo paga por calidad, no por lástima». Esa tarde, Elena no compró zapatos. Fue a una tienda de forrajes y compró 2 kilos de alimento especial para aves ponedoras. Luego, fue a la farmacia y compró una vitamina en polvo para el agua. Cuando llegó a la caseta, Lucas corrió a abrazarla. «¿Trajiste comida, mamá?» «Traje algo mejor, Lucas. Traje futuro». Esa noche, mientras Lucas dormía, Elena se sentó a hacer cuentas en un pedazo de papel. Si la tuerta seguía poniendo un huevo diario, eran 7 huevos a la semana, 21 pesos. Si compraba otra gallina, serían 14 huevos, 42 pesos. Pero una gallina ponedora costaba 80 pesos. Necesitaba 4 semanas de ahorro total para comprar una segunda gallina. 4 semanas de hambre. Elena miró a la tuerta que dormía plácidamente sobre un nido mejorado con trapos viejos. «Vas a tener una hermana», le susurró. «Te lo prometo». El destino, sin embargo, tenía sus propios planes. 2 días después, una tormenta azotó el pueblo. El cielo se puso negro como la boca de un lobo, y el agua cayó como si el cielo quisiera ahogar la tierra. La caseta no resistió. El techo agujereado se convirtió en una cascada. El suelo de tierra se hizo lodo. Elena abrazó a Lucas y a la gallina en el rincón más seco, cubriéndolos con su propio cuerpo y un plástico que había encontrado. El frío era insoportable. El viento aullaba, arrancando láminas y ramas. «Tengo miedo, mamá», lloraba Lucas. «Shh, mi amor. Soy fuerte. Soy una pared. Nada te va a pasar», le cantaba ella, aunque sus dientes castañeaban. «Vuelve a tu gallinero». La frase de su padre volvió, burlona, entre los truenos. «Esto es un gallinero, Elena. Estás viviendo como un animal». Por un momento, la tentación de rendirse fue abrumadora. Podría ir a la hacienda, tirarse a los pies de su padre, suplicar perdón, dejar que la humillaran con tal de tener un techo caliente.
Miró a Lucas, mojado y asustado. Miró a la gallina, que la miraba con su único ojo, tranquila, confiando en ella. No. Si volvía ahora, Lucas aprendería a ser un esclavo. Si se quedaba y resistía, Lucas aprendería a ser un rey. La tormenta duró toda la noche. Al amanecer, la caseta estaba inundada. Todo estaba mojado, pero estaban vivos. Elena salió al exterior. El aire estaba limpio y frío, y entonces lo vio. La tormenta había derribado una cerca vieja de un terreno vecino. Entre los escombros de madera podrida y alambre, había láminas de zinc que el viento había arrastrado desde quién sabe dónde. También había rollos de malla ciclónica vieja, materiales. Donde otros veían destrucción, Elena vio una oportunidad. Pasó los siguientes 3 días trabajando como un hombre. Arrastró las láminas, clavó postes con piedras, desenredó la malla con las manos sangrando. No reparó la caseta para ella. Construyó un corral sólido, pequeño pero seguro, pegado a la pared más fuerte de la ruina. Puso paja seca que consiguió en el mercado a cambio de limpiar un establo. Cuando terminó, metió a la tuerta dentro. La gallina cacareó feliz, explorando su nuevo palacio de 1 metro cuadrado. Al día siguiente, cuando Elena fue a trabajar con doña Chole, la anciana la miró con una sonrisa misteriosa. «Me enteré de que se le cayó el techo al vecino de atrás», dijo Chole. «Dicen que se le escaparon 3 gallinas y que el muy tonto dijo que se las quedara quien las encontrara, porque seguro ya estaban muertas por el frío». Elena dejó de desgranar. ¿3 gallinas? Sí, andan por ahí cerca del arroyo. Si alguien fuera lista y tuviera un corralito seguro, tal vez esas gallinas podrían tener un nuevo hogar. Elena no esperó a que le dijeran 2 veces. Corrió como nunca había corrido, ignorando el cansancio, ignorando el hambre. Buscó entre los matorrales del arroyo, con el lodo hasta las rodillas. Encontró a la primera muerta de frío. Sintió una punzada de dolor. Encontró a la segunda a punto de morir, temblando bajo una hoja de plátano. La metió en su seno para darle calor, y encontró a la tercera picoteando nerviosa cerca de la orilla. Le tomó 1 hora atrapar a la tercera. Terminó cubierta de barro, arañada y exhausta, pero regresó a la caseta con 2 gallinas nuevas. Estaban flacas, asustadas y maltratadas, pero estaban vivas. Las metió en el corral nuevo junto a la tuerta. La veterana las miró, esponjó sus plumas y les hizo un sitio en la paja. Las aceptó. Elena se dejó caer sentada frente al corral, respirando agitada. Tenía 3 gallinas, 3 máquinas de producción. Su padre le había dado una para humillarla. Ella había conseguido 2 más con su propio sudor y la ayuda de Dios. Miró sus manos sucias, llenas de cortes y callos. Ya no eran las manos de una niña rica, eran las manos de una productora. Lucas salió de la caseta frotándose los ojos. «Mamá, ¿ahora somos granjeros?» Elena sonrió, y por primera vez en años, su sonrisa llegó hasta sus ojos, iluminando su rostro demacrado. «Sí, mi amor, somos granjeros, y esto», señaló el pequeño corral hecho de basura y esperanza. «Esto es solo el comienzo». Esa noche, Elena cenó medio tamal que le regaló doña Chole. Sabía a gloria. Se durmió arrullada por el suave cacareo de 3 gallinas que dormían seguras y calientes. En su bolsillo tenía los 20 pesos de su primera venta. En el corral tenía su futuro multiplicándose. La supervivencia había terminado. Ahora comenzaba el negocio. El tiempo en el campo no se mide en horas, sino en cosechas, en lunas y, en el caso de Elena, en el peso de los canastos. Habían pasado 2 años desde aquella noche en la caseta derruida. Lo que comenzó con una gallina tuerta y 2 rescatadas del frío, se había transformado en una sinfonía de cacareos que despertaba al sol cada mañana. La rutina de Elena ya no era de supervivencia desesperada, sino de una precisión militar. A las 4 de la mañana, antes de que el cielo se pintara de azul, ella ya estaba de pie. El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma dulzón de la paja limpia y el alimento fermentado. Lucas, que ya había cumplido 6 años, se levantaba con ella sin que nadie lo obligara.
Yo recojo los de la zona sur, mamá, decía el niño, poniéndose sus botas de hule, unas botas que le quedaban perfectas y que habían sido compradas nuevas, no heredadas ni encontradas. El gallinero ya no era un corral de basura, ahora era una estructura larga y ventilada, construida con madera de pino y techo de lámina galvanizada. Elena había aprendido, gracias a las enseñanzas de doña Chole y a su propia observación obsesiva, que una gallina feliz ponía mejores huevos. Mientras sus hermanos en la hacienda grande encerraban a los animales en jaulas minúsculas bajo luces artificiales, Elena dejaba que las suyas pastaran libres durante el día, comiendo insectos, tréboles y restos de hortalizas orgánicas. El resultado era un producto que no tenía competencia. Las yemas de sus huevos no eran de ese amarillo pálido y triste del supermercado. Eran de un naranja intenso, casi rojizo, cremosas y con un sabor a campo que hacía cerrar los ojos a quien los probaba. Esa mañana, Elena cargó la camioneta. Era una Ford vieja, del año 1990, con la pintura descascarada y un motor que rugía como un león asmático, pero era suya. La había comprado hacía 6 meses con dinero contante y sonante, 15,000 pesos que había ahorrado moneda sobre moneda. «Vámonos, Juana», gritó Elena hacia el almacén. Juana, una muchacha del pueblo de 18 años que había escapado de un marido golpeador, salió corriendo con 2 cajas más. Ella fue la primera empleada que Elena pudo contratar. Al principio solo le pagaba con comida y techo, pero ahora Juana recibía 1,500 pesos semanales, un sueldo digno que le permitía caminar con la cabeza alta. «Doña Elena, el pedido del Hotel Central está listo», informó Juana, secándose el sudor de la frente. «Son 300 piezas, y el restaurante La Casona pidió 200 más para el brunch del domingo». Elena asintió, sintiendo una punzada de orgullo en el pecho. «Cárgalo con cuidado, que no se rompa ni uno, cada huevo es una promesa cumplida». El viaje al mercado ya no era a pie. Elena conducía su camioneta por el camino de tierra, levantando polvo, pero esta vez el polvo no la ahogaba. Era la estela de su progreso. Al llegar al pueblo, su puesto ya no era una manta en el suelo. Tenía un local fijo en la esquina más concurrida del mercado, pintado de amarillo brillante, con un letrero de madera quemada que decía: «Granja La Tuerta, huevos de pastoreo». Sí, le había puesto el nombre en honor a su primera compañera. La gallina vieja había muerto hacía 1 año, de muerte natural, dormida bajo el sol. Elena la había enterrado bajo un árbol de durazno, llorando no por tristeza, sino por gratitud. Pero su legado vivía en las 350 gallinas que ahora poblaban su terreno. Las ventas eran imparables. «Deme 2 docenas, doña Elena. Yo quiero 3, que mis nietos no comen otros». La gente hacía fila. Elena despachaba con rapidez, sus manos callosas moviéndose con destreza. El sonido de las monedas cayendo en la caja de metal era música constante. Pero el crecimiento trajo enemigos invisibles. A media mañana, un rumor corrió por el mercado como un reguero de pólvora. «¿Se enteró, doña Elena?», le susurró el carnicero del puesto de al lado, un hombre bigotudo llamado don Pedro. «Hay gripe aviar en el valle. Dicen que en la hacienda, El Roble, están sacrificando animales por miles». El corazón de Elena se detuvo un instante. El Roble, la hacienda de su padre y sus hermanos. «¿Están enfermos?», preguntó ella, tratando de controlar su voz. «Dicen que sí, que por tenerlos tan apretados y sucios, la peste les pegó duro. El gobierno mandó cuarentena. Nadie puede sacar ni meter pollos de ahí». Elena sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque su granja estaba lejos, al otro lado del río, y sus medidas de higiene eran extremas gracias a la paranoia de doña Chole. Terror, porque si la enfermedad llegaba a sus tierras, lo perdería todo en 1 semana. Esa tarde, Elena no regresó tranquila a casa. Compró cal viva y desinfectantes naturales. Al llegar a su terreno reunió a Juana y a Lucas. «Nadie entra a la granja sin lavarse las botas con cal», ordenó con voz de general. «Nadie extraño se acerca a las cercas.
Vamos a blindarnos. Durante las siguientes 4 semanas, el valle vivió en pánico. Los camiones del gobierno pasaban llenos de bolsas negras. El olor a carne quemada venía desde las grandes haciendas industriales, donde incineraban a las aves enfermas. Elena no durmió. Patrullaba sus cercas con una linterna, vigilando que ningún animal silvestre entrara, revisando pico por pico a sus gallinas. Preparó remedios antiguos que doña Chole le enseñó. Agua con ajo y limón para subir las defensas, hierbas amargas en el alimento. Sus gallinas no estornudaron, ni una sola. Mientras la industria avícola de la región colapsaba, las gallinas de Elena seguían poniendo, sanas y fuertes, protegidas por el aislamiento y el cuidado obsesivo. La crisis de los demás se convirtió en la oportunidad dorada de Elena. El teléfono celular barato que Elena había comprado empezó a sonar. «Señora Elena, habla el gerente de compras del supermercado regional. Nuestros proveedores habituales fallaron. No tienen huevo. Necesitamos producto. ¿Cuánto tiene?» Elena respiró hondo. Sabía que este era el momento de saltar al vacío. «Tengo producción estable», dijo con calma fingida. «Pero mi precio es diferente. Mi producto es premium. No importa el precio», respondió el gerente desesperado. «La gente está pidiendo huevo y los estantes están vacíos. Le compramos todo lo que produzca». Ese mes, la cuenta bancaria de Elena, que solía tener saldos de 3 o 4 cifras, recibió una transferencia de 40,000 pesos. Elena miró el recibo del cajero automático una y otra vez, incrédula. 40,000 pesos. Era más dinero del que su padre le había dado en toda su vida para sus gastos cuando vivía en la hacienda. Con ese capital, Elena no compró ropa cara ni joyas. Compró el terreno vecino. Eran 2 hectáreas de tierra fértil que colindaban con su gallinero alquilado. Firmó las escrituras ante el mismo notario que años atrás había leído el testamento de su humillación. El hombrecillo la miró por encima de sus lentes, sorprendido de ver a esa mujer que recordaba llorando y sucia, ahora firmando con pulso firme y pagando con un cheque certificado. «Felicidades, propietaria», dijo el notario con un tono de respeto nuevo. «Gracias», respondió Elena seca. «Y dígale a mi padre si lo ve que la gallina vieja sigue poniendo». El negocio explotó. Al tercer año Elena ya no tenía 300 gallinas, tenía 1,500. Contrató a 3 mujeres más del pueblo, todas madres solteras o viudas que necesitaban una oportunidad. Construyó un segundo galpón, instaló un sistema de recolección de agua de lluvia y paneles solares para las incubadoras. Su marca, Granja La Tuerta, se volvió sinónimo de calidad en toda la provincia. Los chefs de la ciudad viajaban personalmente para negociar con ella, pero el éxito real, el que le llenaba el alma, ocurrió una tarde de domingo. Elena estaba en la nueva oficina que había construido, una pequeña habitación con aire acondicionado y una computadora donde llevaba la contabilidad. A través de la ventana, vio llegar una camioneta de lujo, una de esas 4x4 brillantes que costaban millones. La camioneta se detuvo en la entrada de la granja. Elena salió al porche, limpiándose las manos en su pantalón de mezclilla. Del vehículo bajó un hombre. Llevaba traje, aunque era domingo y parecía agobiado. Era Andrés, su hermano mediano. El tiempo no había sido amable con él. Había engordado, tenía ojeras profundas y el cabello ralo. Caminaba con los hombros caídos, muy lejos de la arrogancia con la que había celebrado su herencia años atrás. Elena se quedó quieta, de pie en la entrada de su dominio. No dijo nada. Dejó que él se acercara. Andrés miró alrededor. Vio los galpones impecables, el personal trabajando uniformado, la camioneta de reparto rotulada, el verde intenso de los pastizales. Tragó saliva visiblemente. «Elena», dijo él. Su voz sonaba ronca. «Andrés», respondió ella. Su tono no fue de odio, sino de una calma helada. «¿Tienes un lugar bonito aquí?» «Tengo una empresa, Andrés. ¿A qué vienes?» Andrés se pasó la mano por la nuca sudorosa. «La cosa está fea en la hacienda, Elena. La gripe aviar nos mató la mitad del ganado vacuno también, se complicó todo. Papá no está bien de salud.
¿Y los bancos? Bueno, tú sabes cómo son los bancos. Elena cruzó los brazos. Sé cómo son. Cobran lo que se debe. Necesitamos un préstamo, Elena. Soltó a Andrés de golpe sin poder mirarla a los ojos. Un préstamo puente. Solo hasta que pase la mala racha. Roberto no quiso venir, pero yo supe que te estaba yendo bien. Elena sintió una risa amarga subirle por la garganta, pero la contuvo. ¿Así que la inútil ahora es el banco de la familia?, preguntó suavemente. Andrés se puso rojo de vergüenza. Mira, sé que fuimos duros. ¿Duros? Elena dio un paso adelante y Andrés retrocedió instintivamente. Me tiraron a la basura, me dijeron que me muriera de hambre, me dieron una gallina moribunda para reírse de mí. Era lo que había. Se defendió Andrés débilmente. No, le cortó ella. Era lo que ustedes eran, miserables. Hubo un silencio tenso. El cacareo de miles de gallinas llenaba el aire, un sonido de vida y prosperidad que contrastaba con el fracaso que emanaba Andrés. No les voy a dar dinero, Andrés, dijo Elena finalmente. El rostro de su hermano se descompuso. Somos tu sangre. Papá se puede morir si pierde la hacienda. No les voy a dar dinero, repitió ella. Y luego, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, añadió, pero puedo darles trabajo. Andrés la miró como si le hubiera dado una bofetada. ¿Qué? Necesito peones para limpiar el guano de los corrales nuevos. Pago 1,200 pesos a la semana, más prestaciones. Si Roberto y tú quieren trabajar, las puertas están abiertas, pero tendrán que lavarse las botas con cal antes de entrar. Andrés la miró con odio puro. Dio media vuelta, se subió a su camioneta de lujo, que probablemente ya debía al banco, y arrancó levantando grava, huyendo de la humillación. Elena lo vio irse. No sintió placer, pero sí una inmensa sensación de justicia. Lucas, que ahora tenía 7 años, se acercó a su lado. ¿Quién era ese señor, mamá? Nadie importante, hijo. Solo un fantasma del pasado. Esa noche, Elena revisó sus libros de contabilidad. Los números eran sólidos. Ventas mensuales, 80,000 pesos. Ganancia neta, 35,000 pesos. Activos, 2 hectáreas de tierra, 2,000 aves, 2 vehículos. Había crecido, se había consolidado. Pero la visita de Andrés le dejó una inquietud. Su padre estaba enfermo. La hacienda El Roble, ese lugar inmenso y cruel que simbolizaba todo su dolor, estaba tambaleándose. Elena cerró el libro de cuentas y miró por la ventana hacia la colina donde se veía, a lo lejos, la silueta de la casa grande de su padre. Todavía no, susurró para sí misma. Todavía falta el golpe final. Se levantó y caminó hacia el espejo. La mujer que la miraba de vuelta ya no tenía miedo. Tenía líneas de expresión marcadas por el sol y el esfuerzo. Sí, pero tenía una mirada de acero. Había sobrevivido. Había crecido. Ahora estaba lista para conquistar. Sabía que el destino de El Roble y el de Granja La Tuerta estaban a punto de cruzarse definitivamente. Y esta vez, ella no sería la que saliera con la cabeza baja. Elena apagó la luz. Mañana tenía que negociar la compra de un camión refrigerado. El imperio apenas estaba levantando sus muros. El otoño llegó al valle con un viento dorado que mecía los maizales y un sol suave que bañaba las tierras de Granja La Tuerta. Para Elena, sin embargo, ese día no era uno más. Era el día de la inauguración de su nueva planta de procesamiento automatizado. Habían pasado 5 años y 3 meses desde que salió expulsada de la casa de su padre. Ahora, Elena estaba de pie frente a un grupo de 20 empleados uniformados de blanco y verde, revisando las últimas cajas de un pedido masivo para la cadena de supermercados nacional. Verifiquen los códigos de fecha en el lote 304, ordenó Elena con voz firme pero amable. Llevaba una camisa de lino fresca, pantalones de trabajo de buena calidad y unas botas de cuero que, aunque funcionales, denotaban estatus. Su cabello estaba recogido en una trenza elegante y su rostro, aunque marcado por el sol, resplandecía con una serenidad inquebrantable. A su lado, Lucas, ya un niño de 9 años espigado y vivaz,
Ayudaba a pegar etiquetas con orgullo. El ruido de un motor tosiendo interrumpió la eficiencia del momento. Todos voltearon hacia el portón principal. Entró un vehículo que Elena reconoció al instante, aunque le costó creerlo. Era el Cadillac antiguo de su padre, pero ya no era la bestia negra y brillante que imponía terror en el pueblo. Estaba cubierto de polvo, con un faro roto pegado con cinta adhesiva y el parachoques colgando de un lado. El coche avanzó a tirones y se detuvo frente al muelle de carga, como una bestia herida buscando dónde morir. El silencio en la planta se hizo absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de los ventiladores gigantes. La puerta del conductor se abrió con un chirrido metálico doloroso. Primero bajó un bastón, no el de ébano y plata que Elena recordaba, sino uno de madera corriente, desgastado en la base. Luego, bajó él. Elena sintió un golpe en el estómago, pero se obligó a mantenerse erguida. Don Rogelio era una ruina. El toro que había gobernado el valle se había consumido. Su traje, antaño impecable, le quedaba 2 tallas grande, colgando de unos hombros huesudos. Tenía la piel cetrina, manchada por la enfermedad y el descuido, y temblaba visiblemente. No venía con sus hijos, venía solo. Elena bajó los escalones del muelle de carga lentamente, haciendo sonar sus botas contra el concreto. «Buenos días, don Rogelio», dijo ella. No le dijo papá. Ese título se había perdido años atrás. El anciano levantó la vista. Sus ojos, antes fieros, estaban nublados por cataratas y, peor aún, por la derrota. Miró a Elena, luego miró las instalaciones gigantescas, los camiones de reparto nuevos, el personal que esperaba órdenes. Parecía no comprender lo que veía. Elena, su voz era un susurro rasposo como hojas secas arrastradas por el viento. Me dijeron que aquí vendían huevo barato. Elena arqueó una ceja. Incluso en la miseria, el orgullo del viejo intentaba morder. Aquí vendemos calidad, Rogelio. Y no es barata, pero supongo que no vino a comprar una docena para el desayuno. El anciano dio un paso vacilante y casi cae. Elena, por puro instinto, hizo un amago de ayudarlo, pero se detuvo. Él se enderezó solo, respirando con dificultad. «La hacienda», empezó a decir, y se le quebró la voz. «El banco se la lleva mañana». Elena no mostró sorpresa. Los rumores volaban. «Lo sé. Escuché que la subasta es a mediodía. Roberto se fue al norte. Me robó la maquinaria antes de irse», continuó Rogelio, escupiendo las palabras con amargura. Andrés está en la cárcel por deudas de juego. Estoy solo, Elena. Me quitaron todo». Elena cruzó los brazos sobre su pecho. «No le quitaron nada, Rogelio. Usted lo tiró. Lo desperdició en arrogancia y en hijos que crió para ser inútiles». «No me hables así», intentó gritar él, levantando el bastón, pero el gesto carecía de fuerza. Fue patético, como un niño haciendo un berrinche. «Soy tu padre, soy el patrón del roble». «Usted era el patrón», corrigió Elena con frialdad. «Ahora está parado en mi tierra, en Granja La Tuerta, y aquí la patrona soy yo». Rogelio miró alrededor, como si buscara una salida, pero solo vio prosperidad ajena. Sus ojos se llenaron de lágrimas de impotencia. Vine a pedirte que hables con el banco», balbuceó finalmente, rompiendo la última barrera de su dignidad. «Dicen que tienes dinero, que tienes influencia. Si tú avalas la deuda, podría salvar la casa». Elena soltó una risa breve, seca. «¿Quiere que salve la casa de donde me echó como a un perro?» «Fue un error», lloró el anciano cayendo de rodillas en el polvo. La imagen fue brutal. El gran patriarca, arrodillado ante la hija que despreció. «Estaba ciego. Perdóname, por favor. Lo perdí todo. No tengo dónde dormir mañana». Los empleados miraban la escena, atónitos. Lucas se acercó a su madre y le tomó la mano, mirando a su abuelo con curiosidad y miedo. Elena miró al hombre que estaba a sus pies. Recordó el día que le tiró la gallina vieja. Recordó el frío de la primera noche en la caseta. Recordó el hambre de Lucas. Podía destruirlo. Podía decirle que se largara, echarle los perros como él amenazó hacer con ella. Tenía el poder absoluto en ese momento.
Pero entonces miró sus propias manos, manos fuertes, creadoras, y se dio cuenta de que el odio era un peso que ya no necesitaba cargar para subir más alto. «Levántese», ordenó Elena. Rogelio sollozó sin moverse. «Que se levante», repitió ella con autoridad. El anciano obedeció, temblando, apoyándose en el bastón. Elena se acercó a él, invadiendo su espacio personal. Olía a medicina vieja y a sudor rancio. «Mírate», dijo ella suavemente. «Estás cosechando lo que sembraste. Piedras y soledad. Elena, hija, escúcheme bien. No voy a avalar su deuda. Esa hacienda está podrida desde los cimientos y merece caer». El rostro de Rogelio se desmoronó en una mueca de terror puro. «Entonces, me dejarás en la calle». Elena se dio la vuelta y caminó unos pasos hacia el galpón principal. «Ven conmigo», dijo. El anciano la siguió arrastrando los pies. Elena lo llevó hasta la entrada del corral original, aquel que había construido con basura y malla vieja. Lo había conservado intacto, como un monumento, en medio de la modernidad de la granja. «¿Te acuerdas de lo que me dijiste hace 5 años?» preguntó Elena, acariciando el poste de madera vieja. Rogelio bajó la cabeza. Dije que volvieras a tu gallinero». Elena asintió. «Me dijiste, vuelve a tu gallinero porque ese es tu lugar». Y tenías razón. Elena abrió los brazos, abarcando con un gesto todo lo que la rodeaba. Los hilos de grano brillantes, las camionetas, los empleados, las hectáreas de verde. «Este es mi gallinero, Rogelio. Aquí está mi gallinero. Lo construí con la gallina vieja que despreciaste. Esa gallina me dio de comer cuando tú me negaste el pan». Rogelio miraba con los ojos desorbitados. La ironía era tan pesada que casi se podía tocar. Yo no sabía que tenías esa fuerza», admitió él en un susurro. No lo sabías, porque nunca me miraste. Solo veías lo que querías ver, una mujer débil». Elena sacó una chequera de su bolsillo trasero. Escribió una cifra rápidamente, arrancó la hoja y se la extendió. Rogelio la tomó con manos temblorosas. «¿Qué es esto?», preguntó, mirando los ceros. «Son 50,000 pesos», dijo Elena. «Es suficiente para que te pagues un cuarto decente en el asilo de ancianos del pueblo durante 1 año y tengas comida caliente». «¿El asilo?». Rogelio pareció ofendido por un segundo. «Yo soy Rogelio. Usted es un anciano sin casa y sin familia que lo quiera», le cortó Elena brutalmente. «Tómelo o déjelo. Es más de lo que usted me dio a mí. Yo le estoy dando dignidad. Usted me dio basura». Rogelio miró el cheque. Luego miró a Elena. Por primera vez, hubo un destello de respeto genuino en sus ojos opacos. «¿Por qué?», preguntó él. «¿Por qué me ayudas después de lo que hice?». Elena suspiró y sintió que un nudo que llevaba en el pecho desde hacía 5 años se soltaba finalmente. «Yo te perdono, Rogelio, pero no te confundas». Se acercó a él y lo miró fijamente a los ojos. «Yo te perdono para liberarme a mí, no para salvarte a ti. No quiero que tu veneno siga viviendo en mi corazón. Ya no eres mi problema. Eres solo un mal recuerdo que hoy decido olvidar». Rogelio bajó la mirada, avergonzado hasta la médula. Guardó el cheque en su bolsillo como si quemara. «Gracias», murmuró. «Ahora vete», dijo Elena, dándose la vuelta. «Tengo una empresa que dirigir». El anciano asintió, dio media vuelta y caminó hacia su coche destartalado. Parecía más pequeño, más encorvado, pero también, de alguna extraña manera, aliviado. Arrancó el motor y el coche se alejó levantando una nube de polvo, saliendo de la propiedad, saliendo de la vida de Elena para siempre. Elena se quedó mirando el camino vacío. Lucas se acercó y le abrazó la cintura. «¿Estás bien, mamá?». Elena pasó la mano por el cabello de su hijo. Respiró hondo. El aire olía a tierra mojada, a granos y a éxito. «Estoy mejor que bien, mi amor», respondió ella con una sonrisa radiante. «Estoy libre». En ese momento Juana se acercó corriendo con el teléfono en la mano. «Doña Elena, es el abogado del banco. Dice que la subasta de la hacienda El Roble se adelantó para hoy en la tarde. Pregunta si todavía está interesada en ofertar por las tierras». Elena miró hacia donde se había ido su padre.
Luego miró sus propias tierras, que ya le quedaban chicas para tanta producción. Sus ojos brillaron con una determinación nueva. «Dile que sí, Juana», respondió Elena con voz firme. «Dile que prepare los papeles. Voy a comprar el roble». «¿Va a vivir en la casa grande, patrona?», preguntó Juana emocionada. «No», dijo Elena. «Vamos a demoler la casa grande. Necesito ese espacio. Vamos a construir el centro de distribución avícola más grande del estado». Elena sonrió. «Es hora de que ese lugar produzca algo más que arrogancia». Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia sus empleados, sus pasos resonando fuertes y seguros sobre la tierra que había conquistado. El ciclo se había cerrado, la humillación se había transformado en un imperio, y ella, la mujer de la gallina vieja, era ahora la reina indiscutible del valle. El tiempo es el único juez que no acepta sobornos, y en el valle de San Lorenzo, el tiempo había dictado su sentencia definitiva. Habían pasado 15 años desde aquella tarde en que Elena compró las tierras de su padre para demoler la mansión del orgullo. Ahora, donde antes se alzaba la casa grande llena de sombras y rencor, había un jardín inmenso, lleno de árboles frutales y bancas de madera, donde los empleados almorzaban bajo el sol. No había muros altos, no había perros de ataque, solo había puertas abiertas y el sonido constante de la productividad feliz. Elena caminaba por los pasillos de cristal del edificio central del grupo avícola La Tuerta. Ya no vestía botas de hule manchadas de lodo, aunque las guardaba con cariño en su armario. Llevaba un traje sastre color crema que resaltaba su cabello, ahora completamente plateado y recogido en un moño elegante. A sus 50 y tantos años, Elena irradiaba una autoridad tranquila, esa que solo tienen quienes han atravesado el infierno y han regresado con agua para los demás. Se detuvo frente al ventanal de su oficina en el tercer piso. Desde ahí podía ver la extensión de su imperio. Y era, verdaderamente, un imperio. Lo que comenzó con 3 gallinas en un corral hecho de basura, era ahora la cooperativa agroindustrial más grande del país. Los números eran mareantes, pero Elena los conocía de memoria, no por avaricia, sino porque cada número representaba una vida cambiada. Producían 500,000 de huevos orgánicos al día. Exportaban a 4 países del continente. Pero la cifra que más le importaba a Elena no era la de las ganancias, que superaban los 200 millones de pesos anuales. La cifra que le llenaba los ojos de lágrimas era la de su nómina. 1,200 familias. 1,200 personas que tenían trabajo digno, seguro social, guardería para sus hijos y un sueldo justo. La mayoría eran mujeres, madres solteras como lo fue ella, a las que la vida había intentado aplastar. «Señora Elena», la voz de su secretaria la sacó de sus pensamientos. «El auditorio está lleno. La ceremonia de graduación va a comenzar». Elena asintió y bajó al vestíbulo. Hoy no era un día de negocios. Era el día de la graduación de la primera generación de la Escuela Técnica Lucas y Elena, una institución que ella había fundado para dar educación gratuita a los hijos de sus trabajadores y a los jóvenes del pueblo. Al entrar al auditorio, 300 jóvenes se pusieron de pie y aplaudieron. El sonido fue atronador, como una lluvia torrencial de gratitud. Elena subió al estrado. Allí estaba Lucas, su hijo, aquel niño que se escondía detrás de sus faldas, que durmió con hambre en el suelo frío de una caseta. Era ahora un hombre de 24 años, alto, fuerte, con los ojos bondadosos de su madre y la inteligencia afilada de un líder. Lucas se había graduado con honores como ingeniero agrónomo en el extranjero, pero había vuelto al día siguiente para tomar las riendas de la operación técnica de la empresa. Lucas le sonrió y le cedió el micrófono. Elena miró a la multitud. Vio a doña Chole en la primera fila. La anciana tenía ya 90 años, estaba en silla de ruedas y muy arrugada, pero seguía viva, cuidada como una reina en una casa que Elena le había comprado, con enfermeras las 24 horas. Elena le había cumplido su promesa. Mientras ella tuviera, a Chole no le faltaría nada. Elena respiró hondo, acercándose al micrófono. El silencio se hizo absoluto. Hace muchos años,
comenzó Elena, y su voz resonó clara y potente. Un hombre me dijo que mi valor era igual al de una gallina vieja y enferma. Me dijo que volviera a mi gallinero porque ese era mi lugar. Hubo un murmullo en la sala. Todos conocían la leyenda, pero escucharla de su boca siempre erizaba la piel. Ese hombre no sabía que, al despreciarme, me estaba dando el regalo más grande de mi vida. Me dio la oportunidad de descubrir quién era yo realmente. Elena bajó la mirada hacia sus manos. Esas manos que habían limpiado estiércol, que habían cargado piedras, que habían sanado animales. Construí este lugar no con dinero, sino con hambre. Lo construí con la desesperación de una madre que no tenía que darle de cenar a su hijo. Y aprendí algo que quiero que ustedes, graduados, se lleven hoy en el corazón. Elena hizo una pausa, mirando a los ojos de los jóvenes. El mundo les va a decir muchas veces que no valen nada. Les van a cerrar puertas, les van a tirar las sobras. Pero escúchenme bien, nadie puede decidir su valor más que ustedes mismos. La basura de unos es el tesoro de otros. Yo tomé una gallina desahuciada y la amé hasta que me dio oro. Ustedes deben hacer lo mismo con sus vidas. Amen sus cicatrices, amen sus orígenes humildes, porque ahí es donde nace la verdadera fuerza. Los aplausos estallaron de nuevo, más fuertes que antes. Algunos lloraban abiertamente. Lucas se acercó y abrazó a su madre, susurrándole al oído: «Lo lograste, mamá. Lo lograste todo». Más tarde, cuando la fiesta terminó y el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de violeta y oro, Elena caminó sola hacia el jardín central. En medio del parque, protegido por una estructura de cristal templado, había algo que desentonaba con la modernidad del lugar. Era el viejo corral. Elena había ordenado trasladar, tabla por tabla y alambre por alambre, aquel primer refugio miserable donde había empezado todo. Estaba ahí, intacto, con su techo de lámina oxidada y sus postes chuecos. Dentro del recinto de cristal, sobre un pedestal de mármol, había una estatua de bronce de tamaño natural. No era una estatua de Elena, ni de su padre. Era una estatua de una gallina flaca, con una postura digna, mirando hacia el horizonte con un solo ojo. La placa dorada en la base decía: «A la tuerta», que me enseñó que, mientras haya vida, hay capacidad de dar. Elena apoyó la mano sobre el cristal frío. Pensó en su padre, quien había muerto hacía 8 años en el asilo, solo, pero en paz, habiéndole pedido perdón una última vez. Elena había pagado su funeral, un entierro digno que él no merecía, pero que ella necesitaba darle para cerrar el ciclo de su propia humanidad. Pensó en sus hermanos, que seguían viviendo vidas grises y comunes en la ciudad, trabajando para otros, habiendo perdido la oportunidad de ser parte de algo grande por su propia soberbia. Y pensó en la mujer que fue, aquella Elena asustada, expulsada, humillada. «Mira dónde estamos, chica», susurró Elena al viento. «Mira el imperio que hiciste con tu gallina vieja». Una brisa suave movió las hojas de los árboles. A lo lejos, se escuchaba el cacareo lejano de las nuevas generaciones de aves, un sonido que para otros era ruido, pero para Elena era la sinfonía de la victoria. Sacó de su bolsillo un huevo, uno fresco, que había recogido esa misma mañana en su visita a los galpones. Lo sintió tibio en su mano, la misma calidez que sintió aquella primera noche de desesperación. Sonrió. Ya no tenía miedo al hambre, ya no tenía miedo al frío. Había transformado el dolor en poder, la humillación en legado y la soledad en una familia de 1200 almas. Elena se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el edificio, donde Lucas la esperaba para revisar los planes de expansión hacia Europa. Caminaba con la cabeza alta, proyectando una sombra larga y fuerte sobre la tierra que, finalmente, era suya. El padre le había dejado una gallina vieja para burlarse. Ella le había devuelto al mundo una lección eterna, que no importa lo poco que te den, sino la grandeza de lo que tú construyes con ello. ¿Te emocionó esta historia de superación inquebrantable? Si sentiste un nudo en la garganta, o si alguna vez alguien te dijo que no podías lograrlo, dale like a este video ahora mismo.
Suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias que alimentan el alma. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si la vida te dejara con las manos vacías? ¿Te rendirías o construirías tu propio imperio? Te leo abajo. Nos vemos en la próxima historia. No te rindas nunca.